buenas noches, gracias que nos acompaña. Son las 21 horas con 1 minuto en la hora del centro y estamos en Heraldo Televisión, ya sabes, estamos en el canal 10 de Televisión Abierta y aquí estamos como todos los días. Claro que hemos entrado paulatinamente en una etapa en la que los científicos, los investigadores, la terca realidad nos dijo que íbamos a llegar. Queremos antes que nada agradecer a mucha gente que ha hecho aquí, particularmente con nosotros en Heraldo Televisión, un trabajo particularmente solidario. Ayer tuvimos pues esto que es la información inicial, la información que detonó ya el reconocimiento de que una persona lamentablemente había fallecido. Usted ve en esta división de la pantalla a la esposa precisamente de esta persona, que debo de reconocer que junto con el trabajo de Daniel y el equipo del camarógrafo, todos ahí se hizo un gran trabajo que permitió tener esta información. Le debo de decir que pues naturalmente ellos están en cuarentena, hicieron un gran trabajo, pero tienen que hacerse un lado en función de lo que estaba pasando por la cercanía con la señora, y esperemos que la autoridad, que Luis Elías Vázquez y Daniel, que fueron los que estuvieron ahí, les mandamos además un abrazo, supongo que nos están viendo, Daniel Magaña y Luis, pero también le quería decir pues que es lógico que estemos en una situación en donde ya entramos a ese proceso cada vez más delicado, y de hecho la Secretaría de Salud, vía el subsecretario, el vocero secretario, ha dicho que ya se le pide a la gente que esté en casa, que esto es algo que se veía venir. Bueno, en esta excepcionalidad de las cosas, es importante también, bajo esta misma dinámica, entender lo que tenemos por delante. Y es muy importante no perder de vista lo que nos viene. No nos vienen días difíciles, nos vienen días complicadísimos, así auténticamente, días que va a ser muy difícil poder amarrar en nuestras propias vidas. Tenemos que estar en nuestras casas, va a ser difícil también seguramente la convivencia al interior de nuestras casas durante mucho tiempo. Tenemos que echar a andar nuestro ingenio, tenemos que nuestra creatividad, tenemos que hacer cosas edificantes más allá de que por momentos tomemos descanso, y sobre todo, insisto, tenemos que cumplir estrictamente lo que se está hoy lanzando. El gobierno tiene que ser más claro en este proceso, las autoridades de salud tienen que ser más claras en este proceso, y también es por eso que al haber toda una serie de mensajes que no alcanzan a consolidarse o que no alcanzan a ratificarse, o que el propio presidente toma decisiones que son distintas a las que la autoridad de salud da, en este sentido es por eso que ha habido muchas iniciativas que ya se han tomado por parte de los ciudadanos, de los gobiernos estatales, para empezar a tomar acciones concretas. Hoy, esta noche, vamos a hablar del tema de los migrantes, que esto creo puede ayudar mucho, sobre todo ahorita Salvador. Salvador había entrevistado hace un momento a Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, en donde le explicaba por dónde van las cosas. Y con nosotros va a estar un personaje que se conoce el tema a detalle, sabe muy bien lo que está pasando, que es Tonatiuh Guillén, que entre otras cosas fue presidente del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, vamos a la información estrictamente después de este preámbulo. La tarde de hoy se realizó a las 5 de la tarde más o menos la primera sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad General. Se abordó la atención de los efectos del coronavirus COVID-19 en México. Edgar Ledesma estuvo pendiente de esta reunión. Él nos tiene la información. Edgar, te saludo con gusto. ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué fue lo que pasó esta noche? Adelante, Edgar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Efectivamente, esta reunión extraordinaria que se dio del Consejo de Salubridad, la máxima autoridad que se encargará de definir las políticas públicas que seguirá el país para contrarrestar los efectos del coronavirus. Después de esta reunión ya salieron cerca de las 8:15 de la noche, salieron ya los acuerdos, en donde en el punto 1 dice que se establece ya el SARS-CoV-2, como se conoce el coronavirus, en México como una enfermedad grave. Se le cataloga ya en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Además, el Pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de COVID. Si quieres, Javier, vamos a escuchar lo que dijo David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, a la salida de esta reunión. Se cataloga como enfermedad grave. Ese es lo único, y detonará un proceso del sector salud. Por su parte, ¿quieren ayudar? Les ofrezco una disculpa, me tengo que ir. El Sistema Nacional de Protección Civil, las grandes instituciones que tiene el gobierno de México, están trabajando.
Además, Javier, 3 puntos. Se establece que este consejo es el que va a definir las políticas públicas en salubridad en coordinación con las instituciones y las dependencias federales. Además, se plantea que una reconvención hospitalaria, en brevedad se estaría haciendo estos planes, y finalmente se estipula que el Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario, Javier. Por el momento, el reporte tengo de esta reunión. También informarte que estamos en espera de una segunda reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con personal del gabinete que estuvo en esta reunión de las 5 de la tarde del Consejo de Salubridad, pero ahora con un gabinete también de seguridad. Oye, ¿no estuvo el presidente en la reunión del Consejo de Salubridad, del Consejo General de Salubridad? No, no estuvo ahí. Okay. No, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo ahí, sí estuvo la secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero, estuvo el rector Enrique Graue, quien señaló que es preocupante la situación de COVID-19 en el país, y distintos personajes del gabinete, pero no el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, oye, es la primera vez que se reúne en ¿cuánto tiempo? Creo que en este sexenio, ¿no? Así es, no se daba esta reunión desde ya hace algunos sexenios, Javier. Sí, sale. Bueno, estamos en comunicación, ojalá haya oportunidad de que nos cuentes qué pasa en la reunión que tuvo el presidente o que está teniendo el presidente en este momento con el gabinete de seguridad y el gabinete también la parte de salud. Gracias, hasta el rato. Hasta el rato, estaremos pendientes. Gracias, buenas noches. Bueno, a ver, vamos con los números de esta noche. Ya ve que todas las noches hay una conferencia de prensa en la que se va actualizando la información. Dato relevante, de 118 casos que se tenían al día de ayer a esta hora, ha pasado a 164 el número de casos positivos de coronavirus. Hay una sola muerte por enfermedad, se está investigando, todo parece indicar, que en esto hay que ser muy precavido y cuidadoso con el lenguaje, ¿no? Pero se habla del deceso de otra persona, un señor de 74 años que viajó a Estados Unidos y padecía hipertensión arterial. Esta persona habría muerto en el estado de Durango. En las próximas horas se confirmaría si murió por COVID-19. La información que hasta ahorita ha corrido en términos de lo que tiene uno a la mano, todo indica que por ahí va la cosa. Pero ¿qué tal si mejor nos vamos con cuidados? El número de sospechosos está en 448, ahora sí, y contando auténticamente. Bueno, la cifra de casos positivos y posibles personas contagiadas está en un ir y venir constante. Sin embargo, le presentamos las 5 entidades, ojo con esto, con mayor número de casos confirmados con coronavirus hasta el último despliegue. Como usted puede imaginar, mucho tiene que ver las grandes ciudades. Ahí lo tiene usted, Jalisco, que tiene 25 casos con 23 sospechosos, que además ahí hay algo, que hay un grupo que se fue fuera a Estados Unidos. Nuevo León, que también tiene que ver con mucha gente que fue a Estados Unidos y que le está pasando, pues están por lo pronto como sospechosos 8, pero como casos 25, y se están tomando en San Pedro García medidas más drásticas. También tenemos a la Ciudad de México, que aquí es donde más crece. También hay una vecindad, ¿no?, con otras entidades. Casos tenemos 24, sospechosos 80, defunción 1, que fue la que ayer el Heraldo tuvo para usted en el momento. Estado de México, ahí hay 10 casos y hay 41 personas que se llaman casos sospechosos, o sea, casos que hay que estar investigando. Y en quinto lugar lo ocupa Puebla. Ahí están 9 casos confirmados y 10 casos sospechosos. Si usted se da cuenta, se concentra la atención en el centro del país, lo que incluye a Jalisco, y en el norte, Nuevo León. Habrá que ver en las próximas horas cuál es el asunto o qué es lo que pasa con otros casos. Ha habido estados en donde hay 1, 2, 3 casos y sospechosos hay 2, 3 también, por eso no entran. Pero hay algo que es interesante. Hay 8 entidades que aún no registran caso confirmado de COVID-19. De 5 que nosotros le presentamos, Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas no tienen ni casos sospechosos. Mire, lo de Zacatecas es muy interesante porque es una zona migrante, ¿no? Bueno, en cambio, Campeche y Morelos registran un caso sospechoso cada una, que son los que tienen una tasa más baja en este momento. Bueno, entiende uno muy bien que esto puede detonarse, porque esa es la condición misma del virus. O sea, lo que estamos hablando ahorita no hace ni más ni menos un estado, porque en cualquier momento puede pasar algo que detone la explosión auténticamente, o mejor dicho, la expansión del virus entre mucha gente.
En la conferencia matutina, hoy el presidente López Obrador informó que se alista el plan DN3 para enfrentar al coronavirus COVID-19. O sea, como si el ejército no tuviera tareas, pues ahí le va otra, ¿no? Bueno, con el apoyo de las secretarias de la Defensa Nacional y la Marina. Dijo que se cuenta con los medicamentos y las camas suficientes para atender a los enfermos que así lo requieran en centrales de salud y hospitales. Descartó, ojo con esto, descartó que por el momento, por favor, porque en esto no se vale jugar, el presidente ha dejado claramente establecido, lo vuelvo a ser enfático en ello, claramente establecido que se vaya, que la negativa que se vaya a decretar algún toque de queda en el país. Eso no está contemplado, aunque ya está la solicitud de la Secretaría de Salud, del Gabinete de Salud, del señor López-Gatell, de tratar de evitar al máximo salir de la casa. Personal de salud del Hospital General de la Zona del IMSS número 27 protestó hoy para exigir material para la atención de los pacientes, principalmente los que tengan COVID-19. Aseguró que no cuentan con cubrebocas, gel antibacterial ni insumos de primera necesidad, como serían sondas de respiración. Así bloquearon el eje 2 norte y el eje central Lázaro Cárdenas en algo que ellos exigen, pues para atender lo mejor posible a los pacientes, pero para que también ellos tengan la mayor de las seguridades en su trabajo. Queremos material, queremos material, queremos material, queremos material, queremos material. Bueno, este día hubo una auténtica controversia, una polémica auténtica por las pruebas, por los test, como dicen en Estados Unidos, las pruebas del coronavirus. A ver, ¿qué fue lo que pasó? En la tarde circularon comunicados, desde ahí como a la 1, en donde presuntamente laboratorios del Chopo y sobre todo Biomédica, en las que se aseguraba que la Secretaría de Salud no estaba permitiendo a los privados realizar las pruebas de detección de coronavirus COVID-19. Quiere decir que no las podían hacer, no tenían permitido hacerlo. Bueno, entonces estas dos empresas lo hicieron público, pues evidentemente a través de una inconformidad. Ahí tiene el de Biomédica, dice a nuestros pacientes y amigos, en donde dice, pues no nos dejan, y igual pasó con los laboratorios del Chopo. Hacia la noche, que esto es lo que fue importante, a eso de las 7, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, dijo, no se está impidiendo que los laboratorios privados realicen la prueba, pero sí dijo, de 16 que solicitaron la acreditación del Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológicos, solo 2, el Hospital ABC y el Hospital Ángeles Interlomas, por cierto, el ABC es el de observatorio, obtuvieron esta acreditación. Los demás tienen que acreditar que tienen la competencia técnica. Es un ejemplo. Si vive usted en la Ciudad de México y va al Hospital ABC que se encuentra en Las Lomas o más arriba, lo que le van a decir es, sí hacemos la prueba, pero tiene usted que irse a observatorio. Y si usted va a Los Ángeles, lo mismo le dicen, tiene que ir a Interlomas y ahí sí le hacen la prueba. En los otros todavía no se ha acreditado que se puedan hacer. Bueno, hasta ahí llegamos en lo que pasa con nosotros. Se acerca el fin de semana y es un momento en donde habrá que tener enorme atención y cuidado para cumplir rigurosamente lo que se está pidiendo y empezar a hacer nuestra vida inevitablemente de manera distinta. Bueno, le quiero decir cómo van las cosas en el mundo. En el mundo ya alcanza el número 246,000 casos confirmados y más de 10,000 muertes. Este día Italia tiene el país con más víctimas por encima de China. Como se sabe, lo de China reaccionó de manera muy rápida y Italia tardó un poco. Aunque Italia en algunas cosas haya hecho una fiesta y haya cantado, Italia está en apuros verdaderamente, créame, gravísimos. Bueno, en la nación europea, que tiene 60 millones de habitantes, Italia, se reportan casi 3.500 personas muertas. En China, con 1.000 millones de habitantes, tiene poco más de 3.200 fallecimientos y todo indica que China ya tiene un control sobre el asunto, que esto habrá que ver. Van 2 días en que tienen 0 casos nuevos, que esto es lo que estaban ellos esperando. Ahí tienen que pasar como 15 días para que no haya casos nuevos, para que se declare ya libre la alerta. En España, la alerta se enfoca en las residencias de ancianos. Datos de asociaciones indican que hay casi 400,000 adultos, en estos lugares, y en las últimas horas se asegura
con datos concretos y específicos, que han muerto 79 en estas residencias. Principalmente hoy están en el programa, en todo lo que corresponde a la zona de Madrid y la Ciudad Real, que es relativamente hacia las afueras. Bueno, esto es lo que tenemos en lo que corresponde a la salud. Ahora, si me permite, vamos en lo que corresponde al dinero y a las afectaciones al peso mexicano. ¿Sabe cuánto está el dólar? Este jueves cerró la sesión en 24.02 unidades por dólar, luego de tocar el máximo histórico de 24.63, como se bajó un poco, ¿eh? Bueno, la mezcla mexicana, ahí también, a ver, ya recuerda usted que ya estaba a 14, llegó a estar a 17, cerró el día de hoy con 21.73, habrá que ver cómo le está yendo ya en las cotizaciones, sobre todo en Asia. Bueno, también le cuento que si ayer cayó, nada más le recuerdo como dato, 22.57, andaba, le reitero el número, 14.54 dólares por barril, que eso es lo que tenemos con este terrible asunto. Bueno, hay otros temas, vamos a hablar de algunos de ellos. Les recuerdo que está Tonatiuh Guillén con nosotros, vamos a hablar en un momentito de lo que presumimos está pasando con los migrantes, y a partir sobre todo de que Estados Unidos ha decidido cerrar su frontera y enviarnos a los migrantes que estaban en proceso de sí o no, se cierra la frontera y nos convertimos de nuevo en el muro, a querer o no. Bueno, vamos a otra cosa. Ayer informamos que los diputados de Morena, PT, PES y Partido Verde aprobaron en lo general y en lo particular reformas legales que les permiten reelegirse en el cargo sin solicitar licencia. La minuta, que también beneficia a los senadores, se turnó a la Cámara Alta para su discusión. Hoy continuaron aprovechando la ausencia de la oposición para aprobar en comisiones el proyecto de reformas para acotar el fuero del presidente, como si nada estuviera pasando, ¿verdad? Con 19 votos a favor y 1 en contra, los legisladores establecieron la posibilidad de imputar al presidente y juzgarlo por cualquier delito, incluido traición a la patria, corrupción y delitos electorales. Le doy un dato que me parece importante. Yo entiendo el enojo que pueden tener algunos de que ayer hayan aprobado diputados, el que se puedan reelegir. Yo creo que es importante el ejercicio de memoria. Esto se aprobó desde 2013 a 2014. Ojo con eso, 2013 a 2014. Es un asunto que ya estaba en circulación. ¿Dónde está el asunto? En la forma en que lo hicieron. Un fast track, aprovechemos que no está el coronavirus y ahí les va. Porque lo que hicieron ayer fue decir cómo se va a hacer. Otra cosa, para que entiendo que es políticamente incorrecta decirla. Bueno, pueden los diputados y los senadores reelegirse, buscar reelegirse, y para ello tendrían que dejar el cargo. Yo le diría, perdóneme, pero pues ¿cómo? No hay manera, ¿no? Nos podríamos quedar con la mitad del Congreso funcionando nada más. Le planteo algo que también es odioso. ¿El presidente Trump, ahora que quiere reelegirse, deja de ser presidente durante la campaña o no? Así funciona esto, nos guste o no. La clave es cómo lo hicieron. Da la impresión de que lo hicieron por la puerta de atrás, siendo que era un asunto que estaba por la puerta de adelante. Así de fácil. Bueno, vamos a lo de esta noche. La población migrante podría ser de las más afectadas en tiempos de coronavirus. Esto comienza a detonarse con el cierre de las fronteras. Hoy el canciller Marcelo Ebrard propuso al secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúa abierta al comercio y al trabajo, señor Ebrard, y le hubiera dicho también, y al tema migrante, pero hasta donde sabemos no lo dijo. Esto dijo Marcelo Ebrard sin respuesta todavía del señor Mike Pompeo. Desde este martes, las autoridades guatemaltecas decidieron cerrar el paso terrestre y marítimo con México por un lapso de 15 días para extremar precauciones ante la contingencia de COVID-19. De acuerdo con la OMS, en Guatemala 7 personas han dado positivos al virus y 1 falleció. Los principales afectados por este cierre serán los comerciantes y trabajadores de la frontera, quienes reciben dinero por el intercambio de personas de un país a otro. Mientras tanto, al norte del país, el gobierno de Estados Unidos amaga con devolver inmediatamente a México a todas las personas que crucen ilegalmente la frontera en el marco del combate al coronavirus.
En Estados Unidos, el COVID-19 ya ha costado la vida a 150 personas y más de 10.400 han sido afectadas por el virus. Agentes fronterizos tienen la instrucción de frenar el paso a los solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, durante el año pasado ingresaron a México de manera irregular 1.170.000 personas. Por su estancia en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Instituto Nacional de Migración tomar acciones para evitar hacinamientos y contagios entre migrantes alojados en albergues. Al respecto, Migración negó los hacinamientos al asegurar que las estancias migratorias tienen una capacidad para 6.628 personas extranjeras y actualmente la ocupación es de 3.059. Gloria Piña, Heraldo Media Group. Bueno, el tema migrante, yo soy de la idea, y no porque esté con nosotros, que hay 3 o 4 personajes, puede que haya más, que son verdaderamente los idóneos para hablar del tema en todos los sentidos. Le damos la bienvenida a Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa de Estudios de Desarrollo de la UNAM, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, pero también le recuerdo que fue presidente de una gran organización de este país, que es el Colegio de la Frontera Norte, y está también, le reitero, en la academia, y muy seguido anda recorriendo el país y el mundo en función del tema migratorio del cual es especialista. Enorme gusto que me da verte, Tonatiuh. ¿Cómo has estado? A mí también me da mucho gusto estar contigo, Javier. Gracias por estado? invitarme. Sí. Muy bien, pues regresando al trabajo académico con más intensidad, Sí. después de la muy interesante experiencia en el Instituto Nacional de Migración. Sí. ¿Que duró cuánto? 7 meses. 7 meses. Y sigo en el tema de migración ahora, Sí, ¿qué es el tuyo? evidentemente con la perspectiva del trabajo de investigación de campo, Sí. de entender los Has procesos. estado, bueno, sé que has estado de siempre en Tijuana, en la frontera norte, Juárez, etcétera. ¿Has estado en el sur? Claro. ¿Qué has encontrado en el sur, Tonatiuh? Bueno, de hecho, la parte final de mi trabajo en el COLEF y mi tránsito antes al instituto fue promoviendo un proyecto muy grande de investigación de lo que llamamos Región Transfronteriza México-Guatemala. Uh-huh. O sea, ya de varios años la investigación de migración ya apuntaba a que la región se había convertido en el área de cambio social más importante del país, Sí. no por su tamaño, sino por su intensidad Uh-huh. y por la complejidad de los procesos que están ahí y por la necesidad de una intervención de Estado en otras reglas y en otras condiciones, porque las dinámicas de migración, y aún si no hubiéramos tenido los cambios tan fuertes del año 18 y 19, aún sin eso, las tendencias del desarrollo ya nos exigían que viéramos a la región sur en otro rol estratégico y con un ánimo constructivo de definir una visión de conjunto de toda el área y de nuestra relación con Centroamérica. Esa es una necesidad que estaba ya Antes. avanzada, Sí. que está presente y que va a seguir presente. Entonces, por eso es que promoví desde el COLEF primero y luego con otros centros, 6 centros con CONACYT, un gran proyecto que ya tiene importantes resultados. De hecho, tiene una página en donde todos los trabajos de los colegas están ahí. Más de 100 investigadores se involucraron en él y tenemos por primera vez un gran mapa de la problemática, no solamente de migración, sino del conjunto del desarrollo de la región, y lo que queremos que sean bases, insumo, para que definamos como nación, reitero, otra visión Sí. estratégica de la zona. Oye, Tonatiuh, digamos, obviamente, démonos tantito tiempo antes de hablar de coronavirus y migración como Sí, tal, sí, ¿no? A ver, yo te pregunto, ¿veías venir estas, aunque se dieron desde el 2018, estas caravanas hacia México, un poco alentadas involuntariamente incluso por el gobierno electo, al decir vengan a trabajar, acá les vamos a ofrecer, etcétera? Cuando veías venir todo eso, ¿cómo era la manera para poder enfrentar el fenómeno? Y no lo digo peyorativamente la palabra enfrentar, Sí, sí, sino sí. atacar, Sí, resolver. resolver. Sí, resolver. Yo primero haría una observación, Javier, de que
el fenómeno caravanas Sí. es la parte menor de la problemática. Fíjate. Lo que ya estábamos viendo desde antes, Sí. y me refiero a varios años, o sea, Ajá. no en el último momento, era una recomposición del flujo migratorio desde Centroamérica, evidentemente su incremento, y la parte caravanas en realidad es como hablar de la punta de un iceberg. Sí. El proceso es mucho mayor. Cuando a mí me invitan a participar en el instituto, ya fue en el mes de noviembre del 18, pues ya teníamos una caravana en México enorme, que había entrado en octubre, Ujú. y que, reitero, el gran asunto no era en sí misma la caravana, ni las personas que la componían. Creo que la variable central fue en su forma, evidentemente la escala, y en otro asunto que no le hemos puesto suficiente detalle, y es que las caravanas no son eventos espontáneos. O sea, no amanece un día con un Sí, sol que dice, especial. vámonos todos para allá. Nos vamos todos, no. Son construcciones. Evidentemente en un mapa social de amplia necesidad y de gente con necesidad de cambiar de horizonte de vida, y otro grupo no menor que efectivamente requiere de protección internacional. Ujú. Entonces, el tener caravanas, reitero, es un componente pequeño del conjunto de la problemática. Fue el componente más visible, fue el componente más usado mediáticamente, fue un componente también político. Te acordarás cuando los organizadores promueven el abordaje Sí, de la claro, línea fronteriza con el riesgo de niños y mujeres y de todo el Y mundo además lo echaron por delante. echados por delante. Entonces, esas irresponsabilidades tampoco son casuales, forman parte de lo que ya es la historia oscura, difícil de investigar con detalle, pero que yo lo resumo en liderazgos irresponsables. Habría Sí. que ver ya Oye, de qué ¿se manera ha ocurrieron. cumplido, Tonatiuh, esta parte que tiene que ver con el acuerdo México-Estados Unidos con Centroamérica? Pareciera que las cosas están como paradas, como que no pasa nada más allá del dinero que se supone le dimos al presidente le dio el gobierno mexicano al presidente de El Salvador. Da la impresión de que ese proyecto no pasa nada porque sigue la situación de estos países en lo general igual. Pienso que la intención, y de hecho formó parte de la crítica de lo que había hecho la política migratoria mexicana en años anteriores. Ese proyecto es fundamental, es importantísimo. Te reitero que hay que hacer otro concepto de desarrollo en la región. Hasta ahí diríamos es un proyecto que va en la línea correcta, pero lo cierto, hasta donde entiendo, ojalá me equivoque, pero está estancado. Las iniciativas mexicanas, que son muy solidarias, pues también son pequeñas, hay que reconocerlo. Claro. Son cositas, gotitas en un mapa de necesidades súper grande. Entonces, sin dejar de estar en la ruta correcta, son de escala absolutamente insuficiente. Insuficiente. Bueno, vamos a la pausa y vamos a hacer algo, si te parece, Tonatiuh. Ya está, tenemos por ahí a Marta Sánchez, socióloga y cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Vamos a ir con ella y nos vamos a sacar aquí con Tonatiuh después de la pausa. Y vamos adelantando algo, Tonatiuh, Marta, si ya nos estás escuchando. ¿Qué es el tema? Coronavirus migrantes. Cerrar frontera, decisión del gobierno y del presidente de Estados Unidos, y hablar la conversación que está teniendo el canciller con Mike Pompeo, y tener eso en la segunda parte, ¿no? Ver exactamente qué le puede pasar a los migrantes, qué puede pasar con México, qué puede pasar con el coronavirus, más lo otro, que se le viene a Estados Unidos una campaña electoral intensa, por lo que veo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la pausa y regresamos con Marta y regresamos con Tonatiuh. Va a ganar. Bueno, hoy estamos aquí en jueves, aquí en Heraldo Televisión, gracias que sigue con nosotros, con el tema migrantes y coronavirus, que es un asunto que a lo mejor hemos ido perdido de vista por razón de que estamos concentrados en muchos de los asuntos que nos están pegando al interior del país. Bueno, y ya tenemos vía Skype a Marta Sánchez, socióloga y cofundadora del Movimiento Migrante y además mesoamericano. Y Marta, te saludamos con gusto, ya nos ves, ya estamos por ahí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un abrazo y saludos a todos. Bueno, aquí está con nosotros Tonatiuh Guillén también, Marta, gracias. Hola Tonatiuh, buenas noches. Saludos, Marta, encantado de estar contigo.
Igual. Nos escuchas bien, ¿verdad, Marta? Sí, sí los Bueno, escucho. A ver, antes de que entráramos contigo, estábamos hablando, Tonatiuh y yo, de todo este preámbulo del tema migratorio, de los últimos 2 años más o menos, de lo que ha pasado. Déjame plantearte el asunto para dar un paso más, si te parece, Marta. A ver, primero, ¿te parece que el gobierno mexicano cómo está manejando el tema del coronavirus? ¿Qué alcanzas a apreciar en los ámbitos en los que tú estás, tanto en el ámbito como ciudadana, como en el caso muy concreto y específico de lo que ya sería entrar en la segunda parte sobre los migrantes? Adelante, Marta. Pues mira, hay muchísima confusión y muchísima información contradictoria. De acuerdo a lo que estamos analizando de lo que son realmente las noticias oficiales, parece que el gobierno mexicano lo está manejando bastante bien. Hasta ya gente que opinaba lo contrario, gente del sistema de salud, ya está dándoles la razón. El congelar todas las actividades en un país donde la mayoría de la gente es pobre y tiene que salir a trabajar de todas maneras, pues parece un ejercicio bastante irrelevante en este sentido, porque si van a salir más de 50 millones de mexicanos a la calle a trabajar, pues de qué sirve que estén los otros confinados. Así que parece que están dando bien la información y están manejando las cosas con prudencia y guardando el dinero para lo que es la atención médica cuando se dé masivamente, que ya empieza a aumentar y que probablemente subirá bastante. Están calculando que más de 250,000 gentes van a contraer el virus y van a necesitar todo el dinero posible para la atención médica y que no tengamos más muertes, porque ya hay 2 a la noche de hoy ya son 2 los muertos por el virus. Sí. Hay muchísima contrainformación y muchísima información falsa. Mucha gente quisiera que decretaran que todo el mundo a sus casas, pero pues como bien dicen algunos, el virus es el mismo, pero los países son diferentes. ¿Qué vamos a hacer en México con toda la gente que esté en la calle trabajando? Bueno, a ver, ¿qué ves? Lo mismo le voy a preguntar, Marta, a Tonatiuh sobre cómo ha visto que ha manejado el gobierno el tema del coronavirus. Adelante, Tonatiuh. Pues está en un dilema muy fuerte. Primero, yo diría, hay que vernos en el espejo de Italia y en el espejo de España, que son países que están ahorita, Italia pues mueren por día más de 400 personas, sí, y subiendo, sí, y que están literalmente ya en encierro, todo el mundo ya no puede moverse, incluso en España con penas de multas y la gente es encontrada afuera sin razón. Entonces es una medida radical, pero reitero que es un espejo en el que hay que vernos, porque es que hay que optar entre ya avanzar a una situación similar por razones de protección o seguir esperando y que el tamaño del problema crezca, sí, en términos de salud, de problemas de salud. Entonces, obviamente esto tiene que ser valorado por especialistas, pero creo que lo que está en el mapa es si el receso que es económico se hace ya, porque se va a tener que hacer en algún punto, o se sigue moviendo en calendario, sí, pero el costo de salud puede ser mucho mayor. Ese es el dilema. Y en mi opinión, que es estrictamente personal y de gente que anda en la calle y demás, digo, entre menos nos movamos ya, mejor. Sí. ¿No? Yo sé que hay necesidades imperiosas, económicas, de todo, pero eso es justo lo que hay que cuidar, lo que es imperativo, lo que no tiene otra salida más que esa. Todo lo demás, que es posible de hacerse desde casa o de espacios más pequeños, ya hay que hacerlo. Sí. Porque, reitero, el espejo italiano es una lección que debemos tener en la mesa
Y la otra lección es lo que está pasando en Estados Unidos, que también el crecimiento es muy acelerado, ya sus números de fallecimiento ya superan 150, Sí. y mañana y pasado van a seguir en esa tendencia. Entonces no sé cuál es el punto exacto, pero la necesidad de receso en todo lo posible ya hay que aplicar. Que hay que aplicarla. A ver, Marta, entremos al tema de, ahora sí que como si fuera, me acuerdo cuando yo estaba en la UAM, como si fuera módulo de la UAM o materia de la UNAM o del Politécnico, un módulo o una materia que se llame migración y coronavirus. A ver, reflexionemos, Marta, reflexionemos sobre eso, Marta, a ver. Mira, por primera vez, la amenaza que siempre nos han dicho que viene de sur a norte, pues ahora va de norte a sur. Sí. Son la gente más que se puede mover más, la gente que ha estado en otros países, la gente que tiene negocios en otros países, pues son los que están de entrada, en primera instancia, trayendo el virus a los otros países y eventualmente tendrán que ser a los migrantes. Salvador ya declaró que sí, ya tiene virus detectado, pero ninguno de los otros países lo ha expresado. Así que todavía no les llega. Y Salvador declaró que había encontrado un caso. Entonces, yo creo que en principio la migración ha disminuido, y la migración va a disminuir mucho más en términos de esta crisis, no solo por lo del virus famoso, sino también por las otras condiciones que están Sí, claro. en el escenario, ¿no? La reelección, las acciones de Trump, las propias acciones del gobierno mexicano, las acciones de Guatemala. Ya cerró la frontera. Guatemala ya cerró la frontera, dice que nadie va a pasar. Entonces la migración va a disminuir, y el efecto que pueda tener, el impacto que pueda tener en contra de todo lo que han dicho los xenofóbicos, que los migrantes traen enfermedades que no han traído, pues somos nosotros los que traemos enfermedades para los migrantes. Así que, pero no creo que tenga gran impacto, no creo que sea algo que nos deba preocupar gran cosa, porque yo considero que la migración va a estar en un stand-by muy serio por una temporada. ¿Cómo ves, Tonatiuh, agregando esta decisión del cierre de la frontera? Y además todavía hay una petición mexicana que no ha sido al momento todavía respondida, que supongo que será respondida entre hoy y mañana. Dos comentarios, Javier. Uno es que si hablamos de la frontera México-Estados Unidos, sí, cerrarla equivale a paralizar casi de inmediato las dos economías. Las dos economías. No es una, son Sí, las dos. Las dos. O sea, la economía mexicana para Estados Unidos ahorita es la más importante en exportaciones e importaciones. Mucho más que China por andarse peleando con los chinos, pero la economía ya mexicana quedó ya Sí. como la economía más importante. Entonces, cerrar la frontera, que es donde transita el grueso del intercambio económico, es decir, ok, de acuerdo, paralizamos las dos economías de manera radical. Solo para ubicar el tamaño del asunto, todos los días, Javier, así todos los días de los 365 del año, hay un promedio de 750,000 eventos de cruce. Uf. Todos los días. Por diferentes razones. 750,000. ¿Cómo paras eso? O sea, reitero, es decretar que se cierra. Entonces, eso de cerrar la frontera es un invento para presionar. O sea, Trump se dedica a eso. Sí. Porque no puede hacer es tirarse al barranco las dos economías, las dos sociedades. No se puede. 750,000 eventos diarios es A ver, un infinito. Tonatiuh, ¿significa que pasamos tú y yo porque vas a San Isidro, porque vas a ver a tu tía, o porque pasa un camión con una cantidad? Camiones, trenes, vehículos, autobuses, personas a pie. Solo de personas son 500,000 de movimientos diarios. Eso no es paseo, es una estructura económica. Pero para autobuses
para trailers, para ferrocarriles, no se puede. Entonces cerrar la frontera no se puede. No es lo mismo que con Canadá, ¿eh? Sí. No es lo mismo. Entonces aquí la intensidad del asunto es tal que es decir, ok, la paramos, pero asumamos, las dos economías también se paran. Entonces, esa hipótesis de cerrarla yo la veo como muy, muy extrema y lejos. Sí. Segundo asunto, lo que sí está en la mesa, porque así lo puso Trump, es utilizar un recurso jurídico que por razones de salud, en el entendido de que los migrantes tienen un riesgo de salud para Estados Unidos por el coronavirus o lo que se le ocurra inventar, porque no es cierto, entonces lo que va a ocurrir es que los solicitantes de refugio y cualquier persona que ubiquen cruzando irregular o regularmente Estados Unidos, por ejemplo, los que cruzan por refugio, sí, claro, por petición de refugio, que es un cruce acordado, regular. Sí. Si eso ocurre, si el argumento de salud se pone enfrente, lo que va a suceder es que entonces ya ni siquiera te preguntan, es un regreso súbito a México. La pregunta es qué va a hacer el gobierno de México, si otra vez va a decir que sí está bien, no hay problema. ¿Podríamos hablar del número de personas? Se puede especular. Ahorita, por ejemplo, en Tijuana hay una lista de aproximadamente 5 o 6 mil personas esperando hacer ese cruce. Sí. Si agregas otro tantito que se pueda mover por las zonas irregulares y que todavía por ahí hay algunas maneras de hacerlo, pues a lo mejor tienes 6, 7 mil personas que si ocurriera que todas en un periodo corto se intentaran movilizar hacia Estados Unidos, pues son las que regresarían. Entonces Estados Unidos está ahorrando todos los procesos jurídicos ¿por el coronavirus? Por el coronavirus. Entonces en realidad es el uso jurídico, para ponerlo en metáfora, es el segundo muro de Trump. Claro. ¿No? Es uno definitivo. Sí. Porque ahorita por razones de salud ya te voy a cerrar a todo mundo. No, y además va a ser difícil que alguien diga que no en propio Estados Unidos. Va a ser difícil porque además, ¿cómo lo justificas? Si este flujo de migrantes viene de zonas sin coronavirus, claro, sin coronavirus, a menos que lo tomen en México. Incluso podríamos bromear y decir es que en realidad es al revés. Si cruzan se pueden enfermar. Sí, claro. ¿Sí? Pero el que se va a usar es el argumento contrario. Sí. Porque pueden tener esa enfermedad, nos cerramos. Y entonces el segundo muro de Trump ahí está, y la conclusión es, están haciendo un uso abusivo de ese recurso de salud y se lo están cargando a los migrantes. O sea, Trump sigue en su mapa de cerrar Estados Unidos a los migrantes y al refugio, y este es un instrumento más. Es un extraordinario pretexto además, ¿no? Marta, a ver, ¿qué podríamos decir de algo que es relevante, de cómo estamos tratando realmente a los migrantes frontera sur, frontera norte y cuando cruzan el país? Y si hay elementos para saber si hay un perfil del estado de salud de los migrantes, diría de qué se enferman, ¿no? Y en un momento dado, si las enfermedades que tienen pudieran agudizárseles de manera muy dramática con el tema del coronavirus. Pues mira, el perfil de salud de los migrantes es sorprendentemente bueno, porque evidentemente que salen los que pueden salir. Sí, claro. Las enfermedades más de rutina son infecciones intestinales y gripas. Eso es de lo que se enferman. Otros no se enferman, pero se caen de la bestia cuando se podían subir y acababan en los hospitales heridos. Todavía hay casos de heridos a causa de la bestia, pero ya es una minoría. El problema fundamental de todo esto son las políticas migratorias. México ha seguido las consignas del gobierno de los Estados Unidos en términos de apretar el control migratorio para que la gente no pueda llegar al norte. Entonces, los panoramas de la frontera sur y de la frontera norte son bastante diferentes. En la frontera sur, pues los que se acumulan esperando cómo caminar
y sí hay mucha violación a los derechos humanos en este sentido. Hay redadas, los están extorsionando, siguen las extorsiones. Todo el sistema del gobierno anterior de corrupción y de colusión con el crimen organizado, pues no se acaba porque no siguen ahí. Tienen sindicatos muy fuertes, la gente es la misma, y no por obra de los buenos deseos van a cambiar. Entonces sigue habiendo extorsiones, sigue habiendo muchas violaciones a las mujeres, sigue habiendo todo el panorama que ya conocíamos con el Plan Frontera Sur. Este es una nueva versión del Plan Frontera Sur. Los activistas como nosotros que andamos bastante acompañando a migrantes, nos hemos no tenemos alternativa más que estar en contra. No podemos estar a favor porque vemos los sufrimientos y vemos que no termina el acoso a los migrantes y que la xenofobia sigue aumentando y que la migración, aunque disminuya temporalmente por algún evento extraordinario, no va a parar mientras no haya condiciones en sus países de origen que les permitan quedarse, porque la mayoría ya es una migración forzada. Sí. La mayoría sale porque tiene que salir, porque no tiene otra opción. Muy pocos salen simplemente por buscar un futuro mejor, así en abstracto. La mayoría sale porque sus vidas peligran, porque no encuentran trabajo, no pueden hacer nada, y tienen que buscarle porque la energía vital está ahí y no los va a frenar nada para impedirles buscar un futuro, ya no un futuro mejor, simplemente un futuro. Entonces muchos pierden la vida en México y muchos son reclutados por el narco en México, pero parece ser que prefieren estar en movimiento que sentarse a ver la vida y tal vez morirse de inanición o asesinados en sus propios países. Esa es la gente de la frontera sur, pero la gente de la frontera norte, que son los que ya la habían hecho, los que ya habían llegado, los que tenían todo para poder cruzar y vivir en Estados Unidos, pues Trump está impidiéndolo, y yo me temo mucho que vaya a inventar que va a regresar a todos los que están en proceso, que están en Estados Unidos, porque no solo están en México, hay muchos también en Estados Unidos esperando sus procesos administrativos migratorios, que vaya a querer regresarlos y nos vaya a inundar con migrantes retornados que no tienen nada que hacer, que no tienen ninguna posibilidad en México ahora, y que complique todavía más la situación, que para México va a ser en verdad complicada con toda esta pandemia. Así que pues no se ven buenos horizontes en el campo de la migración. Desde hace mucho que no se ven buenos horizontes, pero ahora menos. Sí. Y la recesión económica empeora muchísimo más, porque mientras hay necesidad de mano de obra, los países se hacen guajes y dejan que la migración fluya, pero cuando la mano de obra está deprimida y no tienen posibilidad o no sienten la necesidad inminente de tener más trabajadores, pues aprietan las medidas de contención, y las medidas de contención pues siempre son represivas y siempre son violadoras de derechos humanos, porque pues no hay de otra, son medidas de contención. Marta, a ver, para ir cerrando, pregunta que entiendo que no tienes bola de cristal, pero andamos en el terreno de los escenarios, si los escenarios algo nos ofrecen. Una es las posibilidades que pudieras marcar sobre un 100% de que se reelija el señor Donald Trump, y segundo, en pocas palabras, si se puede, para que cerremos acá en el estudio,
¿Qué puede pasar con el coronavirus con los migrantes? Independientemente de que tengan una salud y que si se van a contagiar si pasan para allá o se pueden eventualmente contagiar en México. Esos dos asuntos para terminar, si te parece, Marta. Claro que sí. Mira, yo no me gustaría decirlo, pero creo que es casi inevitable que Trump se reelija. Sí. Me duele mucho, nos molesta mucho, pero no vemos en el escenario político de los Estados Unidos, no vemos una oportunidad real de que cambie de personaje la Casa Blanca. Ajá. Por eso. En términos de el efecto que pueda tener el virus en los migrantes, pues yo creo que sí va a sacudir bastante. Ya están, algunos países estaban, creo que fue Honduras, no me acuerdo qué país, que empezó a reclamar que ya no le mandaran deportados de Estados Unidos porque venían contagiados. Uh-huh. Los migrantes sí tienen sus sistemas inmunológicos deprimidos, la pasan muy mal, están mal comidos, están desnutridos y han tenido enfermedades en tránsito, como las disenterías y las enfermedades estomacales y las gripas. Así que yo creo que sí va a castigar. No sé la cantidad porque no puedo ahorita todavía darme una idea de cuánto va a bajar la migración por este fenómeno y todos los demás que hay. Pero a los que vengan o en sus propios países donde ya empieza a llegar, no les va a ir muy bien. ¿Sabe? Además de que no tienen sistemas de salud para todo mundo, no tienen forma de paliar los efectos del virus. Yo creo que sí va a ser una buena sacudida. Gracias, Marta. A ver, tenemos un minuto, Tonatiuh, para cerrar. Sé que es poco, pero hemos medio platicado, ¿no? Que es lo bueno. Sobre Trump, lo malo es que sí hay esa probabilidad alta todavía en la carretera y dentro de lo malo hay dos procesos que le pueden costar y ojalá le cuesten mucho. Uno es el de la recesión económica. Lo que está pasando en Estados Unidos no es menor, es bastante grande, no es un fenómeno que puede empezar a tener comparativos con la gran crisis, la gran recesión de los 30, y hay algunos numeritos que se parecen. Y dos, el coronavirus, porque si siguen muriendo personas, ahí hay un problema de liderazgo y de conducción y alguien lo tiene que asumir. Bueno, antes de que me despida de ustedes, si me permiten, Marta, Tonatiuh, informo que en Morelos las autoridades han confirmado la fuga esta tarde de un número indeterminado de reos del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. El reporte que esto fue a las 6 de la tarde, ha trascendido que los reos se fugaron a bordo de un camión de basura y otros incluso brincaron las bardas del penal. En el penal se ha realizado un operativo que ha dejado 3 internos muertos y 10 personas lesionadas. Ahí tiene un poco las imágenes de lo que pasó hace un momentito allá en el estado de Morelos. Marta, muchas gracias que estuviste con nosotros. Saludos. Muchas gracias por tenernos al aire. Gracias. Adiós, Tonatiuh. Adiós, muchas gracias. Tonatiuh. Hasta luego, Marta. Mucho gusto saludarte. Tonatiuh, como siempre, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Es un gusto. Un placer estar contigo. Pásela bien, adiós.